Bienvenidos sean todos una vez más a Nuestra Experiencia TEA, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y a denunciar los males de la religión. Hoy en día tengo un episodio especial en lo que se refiere a la segunda parte de esto, los males de la religión, ya que acabo de recibir una llamada muy interesante de un caballero que se va a presentar ahora, el cual por razones de seguridad será identificado como el señor Fulano Mengano. Estimado, Ok, buenas tardes, ¿cómo están? muy bien, muy feliz de tenerlo acá. Gracias por venir. Gracias, igualmente. Entonces, tú ya conoces el canal, ya sabes de qué trata esto y hoy día estamos acá para conversar en la forma en que la religión te ha estado dañando y una situación muy particular en la que estás en este momento. No sé si quieres comenzar hablando de ello. Sí, mira, verás, yo me he criado como testigo de Jehová. Los testigos de Jehová son una religión, pues, un poco, pues, preservadora, en el sentido de que para ellos todo tiene muchas restricciones, para empezar. O sea, no puedes celebrar tu cumpleaños, no puedes celebrar nada. Y en el caso que ahorita que me encuentro yo, y de hecho que me saca mucho pues, de mí mismo, es que no puedes tú tener una expresión propia, o sea, no puedes tener una opinión propia que contradiga lo que ellos piensan, puesto que te atacan como una persona opositora, una persona apóstata, ellos lo llaman. Y esto pues trae malas consecuencias porque el momento de que alguien te tachan así, toda la comunidad, todo cuanto conoces, se te deja de hablar. Este, de hecho, previamente a esas cosas, tienes que andarte cuidando mucho de no decir nada malo respecto a la misma religión, puesto que si alguien se llegara a enterar, por ejemplo, que estás hablando mal de los ancianos, de la doctrina de ellos, te puedan llevar a hacer un tipo de juicio interno que tienen ellos, donde se te expulsa, se te juzga y prácticamente todo lo que conoces, que es mi caso, pues lo llegarás a perder. En este caso, pues mi madre, ella es testigo de Jehová desde hace poco, pero prácticamente desde que yo nací hasta la fecha, que tengo 23 años, pues he sido creado como testigo. Eh, y pues obviamente el momento de que a mí un día se me llegue a nombrar o yo mismo decida desasociarme, traerá como consecuencia pues de que se me deje de hablar o se deje de interactuar conmigo. Estimado, ¿tú supiste lo que sucedió en Australia cuando se le pidió a los testigos de Jehová de que hablaran sobre los casos de pedofilia que ha habido en su iglesia? Sí, sí, de hecho yo no podía creer eso al principio, o sea, yo antes era creyente, de hecho toda mi niñez y parte de mi juventud fui adoctrinado muchísimo, o sea, yo creía ciegamente lo que ellos decían y lo que dice la Biblia en general. Ahí dentro de la comunidad, este tipo de videos, como el de Australia, que no es un video que, por ejemplo, aquí como nosotros, una entrevista así común y corriente, que ahorita no ves mi rostro, no nos conocemos en persona. Esa entrevista, ese video que se mostró, es un video serio, o sea, es un video que se realizó por profesionales, por gente de la ley. Yo me di cuenta de ello ya después, ya cuando me hice ateo, pero cuando estás adoctrinado dentro de ahí, todo ese tipo de información te lo hacen ver como que es persecución, como que es una táctica del diablo para que tú te alejes de Dios. O sea, lo tratan de ver como si fueran ellos los mártires. Entonces, sí, yo cuando me enteré de eso, yo ya era ateo. O sea, yo ya no creía en Dios cuando yo me enteré de eso. Obviamente eso reforzó más mi ateísmo y todavía pensar todavía que eso no es la verdad. Pero obviamente la misma doctrina, el mismo adoctrinamiento que se infunde dentro de la religión hace que la mayoría de los adeptos no estén enterados o si se enteran de esas cosas, no le hagan el caso que deberían. De hecho, no sé si pudiera dar algún tipo de ejemplo o experiencia que ha pasado a lo largo de la vida para que entiendas cómo los mismos testigos evaden ese tipo de responsabilidades, no sé, si del tiempo. Si te sientes cómodo, adelante, este es tu espacio. Por ejemplo, los testigos de Jehová te sugieren que si hay un tipo de violación o de abuso sexual, ya sea infantil, niño, lo que sea, ellos hacen sus juicios internos. O sea, ellos tienen ancianos, hacen comités judiciales, así le llaman, y este tipo de comités, pues, llevan al agresor y a la víctima y les ponen enfrente. Tienen reglas de los testigos, o sea, si obviamente si un hombre violó a un niño o una persona,
y no hubo quien te viera, pues eso es absurdo. O sea, normalmente cuando van a iniciar un crimen no lo planean como para que, ay, quiero que alguien me vea, para que, por si me llego a arrepentir, pues tengo un testigo. No, muchos abusos han sido encubiertos y cuando se llega a un veredicto, o sea, de que sí fue culpable la persona, no lo niegan ni nada, simplemente se expulsa y no se recomienda ir a las autoridades a acusar. Entonces, muchos de esos casos, ya sea de violaciones a niños, o de violaciones en general, o de violaciones a derechos humanos, pues han quedado en el olvido, ya que no les recomiendan a los mismos adeptos adoctrinados la denuncia a las autoridades correspondientes. Se da un caso de una persona que era un tipo pastor, o sea, adentro de esta religión se le llama ancianos, que le tocaron a su hija. La hija le contó al señor y este hombre encaró a la persona que había tocado a su hija. El hombre lo negó completamente delante de todos. De hecho, hasta se hizo la víctima. Al padre de la niña que tocaron le quitaron sus privilegios, o sea, le quitaron el puesto de anciano y por haber calumniado a una persona inocente, hago comillas, aunque no se me vea. Pero hasta la fecha se sabe que esa persona en verdad lo hizo mal, pero al no haber pruebas, no pudieron acusarlo. En cambio, se ensañaron con las víctimas. Típico, atacar a la víctima en lugar del victimario. De hecho, Así es. el año pasado entrevisté a James Winner. Él tiene su propio programa también, pero lamentablemente solamente en inglés, y esta entrevista todavía no la traduzco. Y él cuenta cosas similares que han pasado. De hecho, su esposa era testigo de Jehová, sufrió abusos, los testigos de Jehová lo encubrieron, y esa fue una de las tantas razones por las cuales él y su esposa terminaron alejándose de la religión. Y bueno, el caso de Australia demuestra que muchas veces sucede lo que tú dices, que se encubre el victimario y se ataca a la víctima y así como tú acabas de decir, se le dice a las personas que no vayan a las autoridades para no manchar el nombre de la iglesia, bueno, por razones sectarias que tienen los testigos de Jehová. Tú estás más al tanto de ello que yo. He mencionado anteriormente de que Okay. yo un tiempo estudié con los testigos de Jehová en mi infancia, pero nunca entré a ser parte total de ellos, así que me salvé de muchas de esas cosas y hay muchas cosas que no conozco de ellos. Ah, puedo preguntarte, bueno, quiero hacerte dos preguntas. Uno, saber qué es lo que Adelante. te llevó a ti al Adelante. ateísmo. Y dos, ¿qué es lo más dañino que consideras de la doctrina que solías profesar y que al parecer, por lo que veo, sigues profesando de la boca hacia afuera? O sea, Sí, no como puedes, primo. exacto, no puedes revelar tu ateísmo por todo lo que acabas de Por mencionar. miedo. Exacto. Así es. Pues, ¿cuál quieres que te responda primero? La que te sientas más cómodo respondiendo tú, por favor. Ok. La que me llevó al ateísmo, perdón, es que como está haciendo algo de frío y No te preocupes. ando un poquito malo a la garganta. Mira, lo que me llevó al ateísmo más que nada es, primeramente, lo que es un dicho, no sé si lo has escuchado, ¿quieres hacerte ateo? Lee la Biblia. Lo he escuchado. Algo que lo que muchos creyentes me ha tocado ver en la red, de hecho platicar, porque obviamente yo en la calle, de casa en casa, platicaba con la gente, yo llegué a platicar con ateos incluso, a refutarles sus ideas y todo, pues, siendo creyente. Pero algo que yo me he dado cuenta es que la gran mayoría de los creyentes nunca leen la Biblia. O sea, te defienden la Biblia como si a capa y espada, como si eso fuera infalible. Ajá. Pero si hiciéramos una encuesta, la gran mayoría de los creyentes nunca leen la Biblia. Nunca la han leído en su vida. Ni siquiera la católica, la cristiana, la que sea. Ni siquiera los evangelios, muchos de ellos han leído, que son los que más se repiten en la gran mayoría de los casos. Yo leí la Biblia 2 veces. Yo desde que empecé a leer, a mí, mi primer libro que leí fue la Biblia, duré 5 años leyendo la Biblia. Después leí otros 7 años, la volví a leer, la volví a estudiar, leí varias versiones de la Biblia alternamente en ese tiempo y me fui dando cuenta de varias cosas que en su momento las ignoré. Pero conforme fui entrando a la adolescencia, les fui dando importancia. Para empezar, o sea, hay muchos pasajes de la Biblia que no tienen congruencia. Pasajes de la Biblia como los evangelios que un apóstol dijo una cosa, otro dijo otra, y cuando los tratas de armar como así tipo de rompecabezas, siempre hay algo que no cuadra, Exacto. algo que no tiene coherencia. Además de, si cualquier persona que lea la Biblia, lea el Antiguo Testamento, se da cuenta que pues está lleno de cosas que un niño no debería leer, la verdad.
O sea, son cosas que, por ejemplo, hay un relato en la Biblia en Jueces que nunca lo entendí, nunca lo voy a entender, la verdad. No se me hace que sea un mensaje de Dios, algo divino, pero hay un relato que dice que una mujer, un hombre iba con su concubina, a este hombre le querían hacer algo, lo querían abusar o algo parecido, no recuerdo bien, pero este hombre dio a su concubina y a su concubina la violaron todo ese pueblo, y a la mañana siguiente ella amaneció muerta y el hombre la destazó en 12 pedazos y la mandó a todas las tribus de Israel. Lo peor, Sinceramente yo no sé por... ¿Mande? no, lo que iba a decir, lo peor es que esa historia se repite. Es la misma historia de cuando Dios quema Sodoma y Gomorra y llega su ángel y se quieren violar al Ah, no. ángel. Y este elegido de Dios ofrece a sus hijas vírgenes para que se las violen a ellas. Y al final el ángel manda a su concubina. Es la misma historia, solo que acá muere ella y la asesinan. No, perdón. En la otra historia no mandan a No, nadie, simplemente cierran la en la otra puerta. historia las hijas violan a Lot, en pocas palabras. Oh, no, no, Que al no, final de pero cuentas, sí, pero lo que sí, pasa o es sea, que cuando los tipos quieren violarse a los ángeles que fueron a visitar a Lot, Lot ofrece a sus hijas y les ajá, dice, estas hijas son vírgenes, viólenselas a ellas, pero no violen a estos caballeros. Creo que la diferencia es que así ahí es, los ángeles cierran la puerta solamente, ahora que lo pienso. Sí, creo que ahí cierran la sí, puerta. Acá sí, tenemos la como que, continuación en jueces en que efectivamente el tipo manda a su ajá, concubina y al final matan a la concubina siendo violada. Y lo peor, el tipo el otro día sale de la puerta y le dice, levántate. Y recién cuando la tipa no se levanta se da cuenta, oh, la mataron y la troza en pedazos y la manda a todas las tribus. sí, o sea, y son relatos así que si tú te pones a pensar, ¿qué beneficio tendrán? O sea, yo de hecho, yo no tengo hijos, pero si algún día llegara a tener hijos, en vez de ponerlos a leer la Biblia, a leer ese tipo de cosas que los va a traumar de por vida, yo mejor los pongo a leer otro cuento, o sea, Caperucita Roja, El Principito, no sé. Te lo digo desde mi punto de vista porque yo fui niño y desde niño leí la Biblia y leí esos relatos siendo niño y no los entendía, la verdad. Eh, y sinceramente son cosas que Dios las permitió. O sea, si Dios en verdad existiera, Dios no permitiría eso tan sádico. Y más tomando en cuenta que ya era el pueblo elegido. O sea, ya no, ahí no mandaba el diablo, según, ahí mandaba Dios. Entonces, ahí esa me empezó a hacer dudas, ese tipo de relatos, otros tipos, más relatos que te puedo sacar, por ejemplo, la vez en que, de hecho lo mencionaron en el canal, cuando Dios mató a Coré y exterminó un montón de gente, pues, más porque no querían aceptar que Moisés era la autoridad, que pusiera a Dios a comer a un pueblo entero durante 40 años un solo alimento y a vivir en tiendas de una manera poco digna y esperar que no renegaran en ningún momento se me hace, incluso para mí como ser humano, se me hace cruel, la verdad. O sea, yo como huevos 3 días y ya me estoy aburriendo a veces, o sea, y no es malo comer huevos, uno a veces no tiene para comer, uno a veces tiene necesidades, pero vamos, el pueblo de Dios estaba siendo guiado por Dios. A ellos prácticamente los estaba dando una prueba, una tortura, para ver qué tan leales eran para él. Sinceramente, eso a mí me empezó a crear muchas dudas. O sea, de que el Dios, para empezar, no tanto en que Dios no existiera en ese momento, sino de que el Dios que se me estaba enseñando no era un Dios tan bueno como me lo estaban pintando, era más sádico. Pues veo en tu historia reflejadas muchas cosas que yo también viví. De hecho, para mí la primera historia que me hizo dudar mucho era cuando Dios enviaba a sus ángeles a matar a soldados que estaban durmiendo, solamente para darle ventaja a su pueblo, entre muchas otras historias horribles de este Dios tiránico de la Biblia. Bueno, Así es. ah, est- es creo que... Oh, perdón, sí. bueno, y bueno, eso fue lo primero que me empezó a hacer dudar. Ya más adelante, ahí implica un hecho muy importante que no mencioné al principio. Los testigos de Jehová prohíben, o mejor dicho, no prohíben, sugieren, pero al momento de sugerir, ejercen una presión tan grande que te orillan a no hacerlo, porque te amenazan que no te van a dar ciertos privilegios dentro de la comunidad. No promueven que los jóvenes estudien. De hecho, yo aquí en México la educación media superior llega hasta la preparatoria. Yo nomás estudié la secundaria porque mi madre no me quiso dar la preparatoria, ya que los testigos de Jehová dicen que si un joven va a la preparatoria, va a la universidad, es muy probable que llegue a perder su fe en Dios y que además de eso llegue a adquirir mañas que no son propias de un cristiano. A mí en mi caso se me negó mi educación básica prácticamente por ser testigo. Este,
no tuve chance de ni a la universidad ni a la preparatoria, y por durante mucho tiempo no leí otros libros más que la Biblia. Entonces, cuando intenté hacer mi preparatoria abierta, empecé a leer pues, los libros de la preparatoria abierta. Empecé a leer más de ciencias naturales, de físicas, que aunque las reprobé, pero me fui dando cuenta de varias cosas que me empezaban a dar más sentido que leer la Biblia. O sea, cosas que la misma naturaleza nos ha dado a entender que pues que sí, pudo haberse creado por la selección natural, o sea, no tanto por la existencia de un Dios. O sea, si tú te ves, o sea, si tú ves, te sientas a pensar un poco, a ver alrededor del mundo, ves que la naturaleza o se adapta o desaparece, cosa que está pasando ahorita. O sea, los que no han sobrevivido al coronavirus no se adaptaron al coronavirus, entonces, pues lamentablemente murieron. Pero los que sí se han adaptado, pues para algo existe la vacuna. La vacuna, en cierto modo, nos ayuda a que nuestro cuerpo asimile la enfermedad. En cierto modo, la evolución ahí tiene mucho que ver, la selección natural. Bueno, de hecho Y sí, más varios que estudios, nada, perdón, iba a decir que la vacuna más que nada es una forma de entrenar a nuestro cuerpo para que esté preparada y sepa, entre comillas, sepa cómo enfrentarse a esta enfermedad que para las demás personas es nueva, desconocida y el organismo no tiene idea de qué hacer. así es. Entonces, ahí prácticamente nuestro organismo está evolucionando con la vacuna. O sea, es evolución ahí directamente, o sea, la selección natural. ¿Cierto? Igualmente, el ser humano algún día posiblemente se va a extinguir, o sea, porque los seres humanos no son como nos pinta la Biblia. O sea, el ser humano no va a ser eterno, o sea, no existíamos antes de eso. Llegamos a existir por parte de la selección natural, porque un homínido evolucionó y llegamos a ser pues lo que somos ahora, pues hombres inteligentes. Pero nuestra misma inteligencia lamentablemente nos va a venir terminando por extinguirnos y otra civilización va a tomar nuestro lugar. Así que Perfecto, pues, estimado. Disculpa que te interrumpa, creo que justamente has llegado sí o sí a la segunda parte que quería preguntarte sobre el daño de las religiones. Y como dices, ajá, esto de negarle a las personas la educación es un daño horrible, no solamente porque no puedes crecer en forma profesional y porque en esta sociedad en que muchas veces te exige un título para poder tener un sueldo digno, te está dando una desventaja frente a los demás, sino porque además tenemos que la religión tiende a decir que la ciencia es una especie de enemigo, es una conspiración, y la gente tiende a dejar de entender ciencia, dejar de aceptar lo que la ciencia dice, y aparecen todos los conspiracionistas, entre muchos otros casos. No así sé... es. De, Oh, ajá, no, por favor, adelante. Esta es tu oportunidad para no, hablar de los daños de la religión. no, o sea, lo único que quería agregarte de ese comentario que dijiste tú es algo curioso. Aquí dentro de los testigos, ellos tratan de hacer entender a los adeptos y a la misma gente, no sé si tú alguna vez lo llegaste a escuchar, que la Biblia sí es compatible con la ciencia. Quieren llegar a meter muy a fuerza ese tema. Por supuesto, de De hecho, hecho, tienen un libro. mi Biblia Ajá. era ¿Cómo llegó la vida aquí? ¿Por evolución o por creación? Ese libro que... Ese libro, mira, fíjate, ese libro yo lo leí completito, enterito. De hecho, yo creía directamente en todas las publicaciones que se mencionan. De hecho, tiene un artículo que se llama La vida, cómo llegó a existir por evolución o por creación, un artículo de la Despertar, casualidad o diseño, perdón. Ahí tratan de como que acomodar ciertos hechos científicos con citas bíblicas. Pero en realidad, si tú te pones a analizar la Biblia, realmente no tiene nada que ver. O sea, tan solo desde el inicio de la creación, la explicación que da en ese libro, no me acuerdo el capítulo porque hace mucho tiempo que no lo leo, pero en ese libro explica cómo el Génesis, el relato de Génesis, es científicamente fiel, según. O sea, pero tú te pones a investigar, o sea, te pones a analizar, a pensar que muchas cosas no tienen sentido. Por ejemplo, el Génesis dice primero, Dios hizo la luz, pero después dice que en otro día él hizo el sol. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo pudo haber existido la luz sin antes haber un sol? Porque sabemos Recuerda, que lo que recuerda que o las sea, lo plantas que nos vienen da en el tercer día y el sol viene en el cuarto día, que es lo peor. y la fotosíntesis, o sea, luego dice que la vida se originó en el mar. Y además, lo que alegan tantos creyentes que el hombre no es un animal, pero el hombre fue creado en el sexto día, en el mismo día que los animales, no veo la diferencia. O sea, eh, y luego, otra cosa que en ese libro mencionan, y obviamente, pues ya ahorita ya entendiendo varias cosas que el niño no entendía,
es que en ese libro alega que la humanidad tiene 6.000 años de existencia. Y eso es una completa mentira. O sea, de hecho, la ciencia, los antropólogos, los arqueólogos han descubierto vestigios de seres humanos de más de 6.000 años atrás. Mucho O más. sea, no tiene ningún sentido ese libro, porque ese libro trata de meter muy a fuerza ideas que no son ciertas. Además, si tú te pones a investigar, no sé si tú has leído El origen de las especies. Lo tengo, pero todavía no lo he leído, pero lo conozco Ah, en ok, bueno, general. ahí nomás por mencionarte una cita que investigándose de gente experta en el tema y obviamente corroborándolo para decirlo en este momento, ese libro menciona que da a entender que Darwin no estaba seguro de que la evolución fuera algo cierto. Y ponen una cita ahí de que da a entender ahí, que sacan fuera de contexto una explicación de Darwin que él hizo sobre el ojo, cómo el ojo humano no podía haberse creado como por simple casualidad. Pero si tú lees el libro completo, la cita completa, y Darwin da a entender que para el hombre en ese momento no lo comprende. O sea, es una cosa imposible creer que el ojo pudo haberse creado por la casualidad. Pero lo mismo pasó tiempo atrás cuando el hombre pensaba que la Tierra era el centro del universo. En ese momento la humanidad no llegaba a entender que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Entonces es posible y es muy probable que algo tan complejo como el ojo haya sido hecho por la selección natural. Y eso lo Exacto. saca fuera de contexto ese libro. O sea, ahí lejos, ahí aparte de tratar de meter una idea que, como la creación, muy a fuerza, toman algo muy poco ético como sacar de contexto la cita de un profesional. Y eso, cuando yo me di cuenta de eso, también le restó muchos puntos a mi fe también aparte. O sea, no puedo confiar en alguien que a raíz de una mentira trate de poner algo que no es verdad. O no sé si me doy a entender. Totalmente. Bueno, Sí, estimado, entonces creo que estamos de acuerdo en esas cosas. Veo, bueno, como ambos estudiamos con los testigos de Jehová, vamos a estar de acuerdo en muchas ideas y ambos leímos los mismos libros y vimos las mismas incongruencias de nuestra creencia. Ah, Más que nada, ahora estoy preocupado porque, bueno, obviamente tú mantienes tu identidad secreta porque no puedes revelar tu identidad debido a razones religiosas, debido a que vas a ser discriminado. Para mí esto ya de por sí es uno de los mayores daños de la religión que puedo ver, aparte de lo que hablamos de la educación. ¿En qué otra forma tú sientes que la religión te afecta negativamente en tu vida o afecta a tu entorno en forma negativa? pues son varias cosas, o sea, no simplemente la religión de los testigos, sino también la religión de los demás. O sea, para empezar, nosotros los ateos somos vistos como bichos raros. Yo me atrevería a decir que entramos en el mismo parámetro que los homosexuales, porque cuando tú le dices a alguien que no cree en Dios, o sea, cuando tú te revelas a alguien diciéndole, ¿sabes que yo no creo en Dios? Te toman como una persona antipática, como una persona que no ha visto a Dios en su vida. Me ha tocado escuchar eso. Algo absurdo porque nadie ha visto a Dios y ni lo verán porque no existe. Este, Me entristece mucho ver que mucha gente que tiene mucho futuro tenga esos tabús de la religión y eso les impide llegar a hacer más. Por ejemplo, con esto de la vacuna, los testigos de Jehová no se pusieron, lo bueno, porque de lo contrario hubiera pasado lo mismo con la sangre. O sea, ellos, eso es otro punto también, que los testigos de Jehová no aceptan sangre. Si tú te llegaras a enfermar o te llegaras a accidentar y debido a muerte te llegan a poner sangre, a ti te expulsan, te llegan a tachar como si hubieras cometido inmoralidad o si hubieras practicado brujería, no sé, te tachan igual. O sea, tienes que tener un documento previo donde tú hagas saber que no quieres que te pongan sangre, aunque tú quieras salvar tu vida. Y eso es algo que me ha tocado ver que mucha gente ha muerto a consecuencia de que por una cosa tan absurda, o sea, cosa que la ciencia ya ha ido avanzando mucho en ese campo. Lo creo todavía en siglos pasados que no se conocía tanto de los tipos de sangre, de las incompatibilidades u otras cosas más, pero pues ahora estamos en el siglo XXI, o sea, la ciencia ya ha avanzado demasiado, o sea, eso es estar retrógrada, o sea, y a mí es algo que me entristece porque, por ejemplo, en el caso de mi madre o de conocidos que yo aprecio mucho,
si llegaran un día a enfermarse, no tendría la posibilidad de salvarlos en ese caso, debido a sus doctrinas. Se me ocurren un montón de cosas, pero no nada que tú no hayas ya mencionado en tu canal, acerca de varias cosas que la religión nos ha retrasado muchísimo en años luz a la humanidad de crecer más de lo que pudimos haber crecido. Perfecto, No sé, estimado. para mí ese es el mayor daño que ha hecho la religión, o sea, atrasar a la misma humanidad de su propio adelantamiento. Pues muchas gracias por tus respuestas y de hecho para todos los que están viendo esta es la principal razón por la cual hago este programa, porque la religión tiene esta característica de que va a dañar no solamente a las demás personas cuando pide que se le quiten derechos por sus creencias, sino que además va a dañar a los mismos creyentes en muchas formas distintas. Y bueno, tú eres un gran ejemplo de ello. Te agradezco mucho el que hayas decidido estar hoy conmigo. Te voy a dejar invitado para programas futuros porque creo que tenemos mucho de qué hablar aún. Y les recuerdo a todas las personas que están ahí afuera de que esto es solamente una pequeña muestra de muchas cosas que ocurren y que lamentablemente no se habla porque hablar de religión es tabú, porque se cree que la religión es algo bueno, o porque hay gente con esta idea de no, déjalos que crean porque qué daño te hacen a ti. Pues le hacen mucho daño a los creyentes. Y si alguien quiere colocar una religión, perdón, quiere colocar una ley en la cual yo, por no tener una religión, no pueda hacer algo, se me va a estar dañando. Hay países donde no puedes ser presidente si es que no tienes una religión. Todavía estamos viendo ese tipo de ideas retrógradas y solamente porque las religiones todavía tienen poder. Y dejo a nuestro estimado fulano y a todas las personas que quieran un lugar donde puedan hablar libremente de religión, los dejo invitados a unirse al grupo y la comunidad internacional Facebook Nuestra Experiencia TEA. Un lugar donde las personas pueden hablar sobre religión sin tener este miedo de sentirse atacados por personas religiosas, ya que es una comunidad donde podemos hablar libremente de este tipo de temas. Así que a todos los esperamos ahí y ojalá fulano también se pueda unir con algún perfil que no le vaya a causar ningún problema. Así que, estimado, muchas gracias por haber llamado, muchas gracias por haber estado hoy conmigo. Sí, gracias. Y todas las personas que están viendo, muchas gracias por habernos visto. Nos vemos la próxima semana y que estén muy bien. Hasta luego. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.